Muchas gracias al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al CONAP, al Ministerio de Educación, por permitir pues charlar de algo que nosotros venimos hablando hace varias décadas y que, bueno, tal vez habíamos llevado la discusión a otros continentes, en donde el tema ambiental, más que una moda, era pues algo de lo que había que preocuparse. Principios, valores y prácticas para la sostenibilidad a partir del aprendizaje, en el caso mío, sobre la monja blanca. Tendría un título alternativo y es Cómo demostrar amor por Guatemala. Es un esfuerzo, esto es una historia de familia y creo que vamos a arrancar, y esto es oportuno. Ahora que está de moda, vamos a hablar de un ruso, pero no tengan pena, no voy a hablar de conflictos armados. Vamos a hablar de Nikolai Ivanovich Vavilov, uno de los genios en la conservación, pero de lo más grande. Tan grande que se cree que el 80% de los granos básicos del mundo los tenemos gracias a los proyectos de bancos de germoplasma que él realizó. Pero dentro de su trabajo, él hizo una clasificación de sitios de hotspots o sitios calientes de la biodiversidad. Y bueno, nosotros somos parte de ello. Tenemos el punto G, que acá está anaranjado. Permítanme poner el puntero láser, ¿ok? Acá estamos nosotros. En realidad no es solo Guatemala, no vamos a entrar en fanatismos exagerados. Estamos hablando de Mesoamérica, una porción interesante es de Oaxaca, Guerrero, de México, Guatemala, todavía la zona que está en disputa, Belice, Honduras, El Salvador y una parte de Nicaragua. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo sé que hay muchos educadores, ¿no? Cuando se habla de Mesoamérica y se habla de la región mesoamericana, porque ese es otro término y ese término tiene que ver con la economía. Y en la región mesoamericana entra Costa Rica, Panamá, toda la América insular, como la conocimos cuando estudiábamos en la primaria, que ahora es el Caribe, ¿no? Todas las islas del Caribe y parte de Sudamérica. Así es que vamos a hablar geográficamente como hotspot, esa región de la que Vavilov llamó el punto G y que posteriormente se le llamó Mesoamérica, una región muy rica en recursos naturales. Bueno, ¿cómo se moldeó esa parte? ¿Cómo se moldea Guatemala? En mi último libro, mi libro número 17, es sobre la biogeografía vegetal de Guatemala. Precisamente trato este tema y nos tuvimos que remontar a mucho análisis geológico, mucho análisis ambiental, mucho análisis de cambio climático. Y la verdad es que Guatemala, a pesar de que es un territorio muy joven, eh, teníamos que derribar una información que está en muchos libros de texto ahí del famoso puente centroamericano, que viene Sudamérica y Norteamérica, chocan y surge Centroamérica. Esa historia tipo Disney, fantasiosa, se derriba gracias a los estudios de Iturralde Binet del origen de esa América insular, de las islas del Caribe. Y sabemos perfectamente, ahí nosotros recreamos a través de mapas que hay una región de dos grandes bloques, el bloque Maya y el bloque Chortiz. Y no vayan a entender mal, o sea, sé que es Chortí, pero los que bautizaron ese bloque geológicamente eran extranjeros y le pusieron Chortiz. Así es que así se llama. Y vienen a chocar con una porción de placa continental muy pequeña que está presente en los Cuchumatanes. Y luego, pues hay a través de fenómenos de erosión, eutrofización, eutroficación, como le quieran llamar, se da una sucesión de suelo, una formación de suelo hasta formar Guatemala y formar en realidad Centroamérica. Y bueno, acá se dan los propios procesos de especiación, de evolución, de selección natural para formar nuestras especies. Hay otros fenómenos moldeando esa biodiversidad y uno es la influencia humana, que no empieza ahorita, no empieza hace 12,000 años con los primeros habitantes de Guatemala, que no fueron mayas, sino fueron la cultura Clovis. Tenemos evidencia de ellos en Huehuetenango, en Alta Verapaz, y bueno, cada vez que se investiga se van descubriendo su presencia. Y bueno, esto también altera los ecosistemas y esto va creando un problema serio de
de extinción. El saqueo de las especies también es. Bueno, esta foto no es de Guatemala, la puse a propósito, es de un mercado en una ciudad china que se llama Wuhan. Y por si alguien no cree que el tráfico, la falta de control sobre el tráfico de especies es realmente un problema, pues solo le cuento que tenemos una pandemia de coronavirus provocada por esa falta de control sobre el tráfico de pangolín que se había alimentado previamente de frutos o de heces fecales de murciélagos. Y esto, pues, al entrar a la cadena alimenticia humana, provocó nada más y nada menos que esta pandemia. Así de serio puede ser la falta de control sobre las especies. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer algo? Aquí pongo una serie de fotografías, la mayoría son de alta Verapaz, aunque tengo algunas de baja Verapaz, pero lo poco que nos queda, ese 20% que nos queda de ecosistemas, vale la pena conservarlos. Normalmente la visión y la mirada ha sido macro, ¿no? Un balneario, una laguna, un volcán. Sin embargo, existen una cantidad de organismos interactuando en estos ecosistemas. Tenemos paisajes increíbles, pero tenemos que entender que de la mano de esto vienen los actores sociales. O sea, la problemática ambiental está de la mano con los actores sociales. Eh, el caso puntual de la monja blanca es de una región que es mestiza desde la época precolombina. Gracias a los libros de Ruth Van Akkeren, un antropólogo cobanero, ya tiene muchos años de vivir acá, ya le digo es cobanero. Es del que descubre que el mito del Xibalbá es, aunque está en el Popol Vuh, es quiché, pero la ubicación geográfica está en Xibalbazul, en Alta Verapaz. Él nos dice, bueno, aquí habían mezclas antes de que vinieran los españoles, pero la cultura quechí es ampliamente dominante. Y dentro de, digamos, de estas expresiones que nosotros tenemos de ese registro de la naturaleza, podemos también ver la expresión artística del mundo maya. Los clovis, pues no, era su arte era muy rústico y por lo menos no se ha encontrado más que flechas y la presencia de ellos en los animales de caza. Pero bueno, ¿y por qué esta expresión artística? Bueno, porque tenían que conocer su entorno. Un ejemplo de orquídeas utilizadas en la cultura maya quechí de la región está la vainilla, que sirve para aromatizar junto con el cacao a bebidas especiales de ceremonias mayas como el pabán. Estas ceremonias se tiene esta bebida del cacao o el batido como algo muy, muy especial y el elemento vainilla, que aquí tengo unas muestras que estas las uso yo para mis propias bebidas de cacao. Bueno, puntualmente, ¿cuándo arranca este proyecto? En 1970 mi padre dice, aparece ahí una fotografía, las orquídeas se van a acabar, la gente las está destruyendo, la gente bota el bosque, lo quema y se destruyen millones de orquídeas anualmente. Así es que quiero hacer la versión del Arca de Noé con las orquídeas de Guatemala. O sea, esa inspiración de Vavilov la queríamos transformar. Obviamente mi papá estaba hablando de un banco de germoplasma de la familia Orchidaceae. Así es que en 1990 yo digo, bueno, hay que dar un paso más. Está bien la conservación, el rescate, porque esa es la actividad que nosotros desde 1970 se empezó a emprender, ir a los bosques talados y donde habían 100,000 orquídeas, recolectar 2 o 3 plantas. Todo esto bajo la tutela, estamos inscritos en el CONAP, estamos inscritos en la CENACIT, o sea, somos un centro de conservación y somos un centro de generación de información de altos estándares. ¿Qué tenemos en este momento? Bueno, a partir de 1990 digo, bueno, hay que dar ese paso, fundo la estación experimental y entonces conservamos 35,000 orquídeas, realizamos investigación, he publicado más de 17 libros, más de 215 artículos científicos, educación, y esto puede ser desde una escuelita en una aldea hasta conferencias en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en algunas islas del Caribe, Centroamérica y pues en Guatemala también. Y recientemente abrimos el departamento de comunicación científica y eso está a cargo de mi hijo Javier. Ya es transformar toda esta investigación de alto nivel a un lenguaje
para que la población lo entienda y utilizar plataformas como Archilarum en Facebook o en Instagram, un podcast, Conciencia y algunos programas de radio. Bueno, estas son algunas especies que han sido dedicadas a la familia Archila, producto del trabajo de colecta e investigación. Y posteriormente me tocó aprender, porque sí o sí había que aprender el latín botánico. Y bueno, estas son algunas de las especies que yo he descrito ya como autoridad. Las anteriores son Archilae, y estas ya tienen, por ejemplo, Licaste guatemalensis, Archila, y aquí va el apellido como autoridad. Algo importante en esto es que no solo se ha publicado nuevas especies para Guatemala, para Centroamérica, para el continente americano, o sea, hemos publicado para Colombia, para Perú, para Ecuador. También hemos dado saltos importantes para colocar a Guatemala como un país de generación del conocimiento a alto nivel, y hemos publicado especies junto con la UNAM para Madagascar. He publicado especies con Vincenzo Bertolini, un postdoc italiano muy bueno para la isla de Borneo, un género incluso, para Papúa Nueva Guinea. Es decir, hemos aportado al mundo de la ciencia y hemos puesto la bandera de Guatemala en un pedestal diferente. También algunos de los aportes interesantes está el libro Orchid Genera. Esto es no es mi último libro, pero es el 16. Pero lo interesante de este libro es que pusimos a Guatemala en el top 10 de la riqueza en biodiversidad a nivel mundial. En 1954, con el trabajo de M.C. Correll de la Universidad de Harvard, se decía que Guatemala tenía solo 500 especies. Luego, en 1992, perdón, yo digo, miren, no son 500, son 800. Y en el 2018, pues ya puntualmente publicamos 1,300 especies. Y no nos quedamos ahí, seguimos descubriendo nuevas especies. Pero imagínense ustedes, estar entre los 10 países con mayor riqueza a nivel mundial. Mayor riqueza de la familia Orchidaceae, o sea, de la familia de las orquídeas. Pero bueno, hablemos ya de la monja blanca. Tenemos que dar un marco general de esta especie. Primero, esta es la especie, el organismo, digamos, más abundante de la especie. El Licaste virginalis, forma virginalis. Las flores son de color rosado. Ya, ahorita voy a ir explicando. Esta es la base. En algunos libros de texto aparece todavía el nombre antiguo, Licaste skinneri. Nosotros hicimos una publicación con el herbario de Lyon, Francia, y mi contraparte es Bouchiron, para aclarar esto en una publicación en francés en la revista Ricardiana. Pero bueno, no hay tiempo para, para contar de estos detalles, pero el nombre correcto es Licaste virginalis, el nombre de la especie. Pero esta especie tiene varias formas. Esta es la forma virginalis, también con Archila y Chiron. Con Guichiron descubrimos que había una de colores fucsias intensos, es la forma superba. Tenemos la forma cobanensis, que es completamente blanca, sin amarillo en el centro. La forma armeniaca, que es muy rara, mucho más rara que la monja blanca, que es anaranjada. Esta sí se sale del patrón. Y pues esto también hice un análisis micromolecular y descubrí que hay una tercera familia de compuestos moleculares implicadas en la coloración, y eso hace que dé ese color anaranjado. Y bueno, y nuestra flor nacional, Licaste virginalis, forma alba, B.S. Williams, Archila y Chirón. Imagínense ustedes el orgullo que yo sentí con haberle puesto o sea, ser parte del nombre del símbolo patrio en ese momento menos entendido, y digo en ese momento porque hemos generado una gran cantidad de información, y hasta este momento el menos conocido. Y ahí les voy a hablar de una práctica que estamos nosotros efectuando en este momento, que es la democratización de la flor nacional. Bueno, así es que, bueno, él es Guichiron, con el que trabajo, y hemos publicado especies en el Amazonas también, no solo para Guatemala. Así, pero ese momento de júbilo pasó muy rápido y me recordé de algo. En 1996 yo dije, la monja blanca está extinta de los bosques. Y digo extinta de los bosques, solo existe
80 plantas en colecciones privadas y pudo haber hecho algo. Lo que pasó con el famoso Pato Poc. Cuando quedaban solo 24 especímenes, la gente se puso en alerta, los fueron a capturar, los disecaron y los depositaron en los museos de historia natural. Y bueno, agarro las 80 plantas, las pongo en horno, las seco y las meto en los herbarios del mundo y paso la historia como el último colector de la monja blanca, o hago algo diferente. Así que manos a la obra. Y nosotros tenemos un lema que decimos, pasamos de la conversación ambiental, que eso es lo normal, ¿no? Se habla mucho del medio ambiente, se hace poco. Entonces pasamos de la conversación a la conservación ambiental. Formamos los frutos, estos son los frutos de monja blanca, tienen una placenta parietal eh, y sus óvulos están pegados a esa placenta. Después de ser fecundado se va formando, este es el ovario inflamado es un fruto. Para muchos cuando hablo me gusta ver las caras o este nuevo formato de las charlas virtuales, cuando uno habla de placenta, de óvulos, porque pensarán que eso solo está presente en los animales, ¿no? Bueno, después de 9 meses, estos frutos normalmente abren, solo que acá, a diferencia bueno, la apertura en la naturaleza, nosotros estas son las semillas vistas en un microscopio, los llevamos a un laboratorio. ¿Por qué? Porque las orquídeas, a diferencia, digamos, de un frijol, de un maíz que yo lo pongo en el suelo, al recibir la humedad, viene y emite su primer raíz, o sea, la radícula y sus primeras hojas. Digamos, si es un frijol, sus 2 cotiledones. Y media vez tiene raíz y tiene hojas, sabemos que puede hacer la fotosíntesis y puede generar su propio alimento. En las orquídeas esto no pasa. ¿Por qué? Porque las orquídeas poseen un endosperma rudimentario. Como sé que la mayoría son docentes, pues para que expliquen a los niños, podemos decirles, por ejemplo, la semilla del frijol tiene una loncherita adentro y cuando la ponemos en el suelo y recibe la humedad, activa, abre la lonchera, come y saca su raíz y sus hojas, ¿verdad? La semilla de la orquídea tiene la loncherita, pero está vacía, no tiene comida. Entonces, en condiciones naturales, hay una alianza entre la raíz de un árbol y un hongo. Es una micorriza. Esta micorriza, que es un hongo, esa alianza es microscópica, viene y desarrolla ese hongo en la corteza de ciertos árboles y la semilla de la orquídea tiene que encontrar ese micelio, ese cuerpo del hongo para poder germinar. Entonces, bueno, como ya casi no existe, el 80% de los ecosistemas los destruimos, es casi imposible. Y ya no existía la monja blanca en la naturaleza. Entonces, ¿qué hicimos? Recrear las condiciones de la micorriza. Esto se viene haciendo gracias al avance biotecnológico de los japoneses, de los alemanes, pero para poderlo recrear creamos un propio protocolo y un propio medio de cultivo. Se acaba de publicar el medio de cultivo tipo archila. Es decir, que este medio tenga sus propias vitaminas, sus propias hormonas, enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que ven ustedes ahí son semillas de monja blanca germinando. ¿Ya? Ese es uno de los primeros ensayos. Acá vemos plántulas, ya cada 3, 4, 6 meses hay que trasladarla a un medio de cultivo y hay que darle su diferenciación en comida según el requerimiento de la planta. Y ahí ya van creciendo, por acá aparecen ya unas raícitas, no sé si alcanzan a ver. Este es un éxito total. Aquí hay plántulas. Este es del 6º grupo de monjas blancas que llegó a la estación experimental. Y bueno, aquí estamos preparando el medio de cultivo donde se iba a cultivar. Aquí está el proceso de siembra. Hay mucha gente involucrada en este proceso de rescate y conservación. Si ustedes pueden ver, es una técnica casi japonesa, ¿verdad? De planta por planta. Ahí está ya un lote. El cuidado es increíble, porque la monja blanca, en realidad, como es la misma especie que esa rosada, pues, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, se perdió un gen
responsable de sintetizar una molécula que se llama antocianina, que es la responsable del color rosado. Entonces, la monja blanca, para términos, digamos, de ejemplo muy fácil, es como los niños albinos, como los que popularmente o vulgarmente nosotros decimos los hijos del sol, o en España le llaman los hijos de la luna, ¿ah? Los niños albinos. Es decir, es una carencia genética, es un problema genético, la monja blanca. Al principio creíamos nosotros que esa antocianina, y aparece en muchos libros de texto, servía únicamente para la atracción de los insectos, que descubrí y publiqué. Yo descubrí qué insecto era el que polinizaba la monja blanca, es una abeja del género Bombus. Pero además recientes estudios de postdoctorados en en el análisis de antocianinas, nos han demostrado que esas antocianinas también tienen propiedades antibióticas. Es decir, sirven para el control de principalmente algunos hongos y algunas bacterias. Por lo tanto, al querer cultivar uno esta carente de ese antibiótico natural, el grado de mortalidad es altísimo. Los primeros intentos fueron terribles porque se nos murieron muchas plantas, hay de reconocerlo. Y tal vez quiero aclarar porque alguien dijo una vez, porque en este país eso pasa muy seguido, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer cosas buenas, ataquémoslo. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque no, o sea, hay que dejar que se muera todo, ¿no? Eh, la gente dijo, mire, él está clonando la flor nacional porque la está cultivando in vitro. In vitro, in vitro no, yo soy experto en latín botánico, pero pues no necesita ser muy genio. En vitro vidrio solo significa de la técnica de cultivo, pero yo no estaba clonando porque no estaba usando células meristemáticas, porque por el momento no se puede reproducir el gen Eolicaste a partir de células meristemáticas. Yo estaba usando semillas, por lo tanto, eso es reproducción sexual. Y por lo tanto, pues iba a tener variabilidad genética. Así es que esto iba a pasar. Perdón, aclaro esto. En una de las 6 reproducciones que se han realizado, nosotros agarramos una monja blanca y le pusimos el polen de una flor a otra. Entonces alguien también dijo, mire, está hibridizando la monja blanca. De ninguna manera. Eso se llama mejoramiento genético. O sea, si un hombre se casa con una mujer, porque hay dimorfismo sexual, lo que nacen son humanos, ¿verdad? No, no es que vayan a salir una nueva especie, pero son errores de conocimiento y a veces dichos por gente que se supone que es profesional. Bueno, acá se está fertilizando un granito de fertilizante. Aclaro, son fertilizantes especiales. No se puede usar, digamos, un triple 15 de una urea porque esas se vuelven veneno en las orquídeas. La mascarilla, esto es una foto muy antigua, no era por pandemia, sino era para que el aliento no contaminara. Los guantes también es para que no contaminaran a las plantitas que están en invernaderos. Aquí estamos en un proceso de riego. Y esto es lo que hemos nosotros logrado. Esta es la primera camada. Miren, es un esfuerzo muy grande, por eso me encanta compartirlo. Y cuando yo tuve ante mí yo tenía el dinero para una casa, y yo digo, construyo mi casa o reproduzco la monja blanca. Y pues no había duda, había que salvar la flor nacional. Así es que empezamos con este proyecto y nos hemos gastado mucha plata, más de $500,000 de quetzales en los laboratorios y en todo el proceso. Bueno, pero eso no queda ahí. O sea, no me basta tener 1,500 plantas en la estación, que hay que tenerlas. ¿Por qué? Porque, insisto, según el último diagnóstico ambiental nacional de Yarna, de la Universidad Rafael Andívar, nosotros ya destruimos el 80%. Y eso es un diagnóstico de hace varios años, el 80% de los ecosistemas. Pero todavía quedaba algo y esa era la intención básica, reintroducirla. Pero yo no iba a hacer una reintroducción antojadiza. El primer criterio es que no se podía hacer en un área protegida porque para eso se necesita un estudio de impacto ambiental serio. Porque si esas áreas protegidas tenemos la garantía que están ahí conservadas. Entonces el primer criterio es que tenía que ser fuera de área protegida, pero área conservada. Usamos un software
junto con un postdoc en cartografía de orquídeas, usamos un software de, digamos, de certeza de dónde podía existir, dónde había existido. Los puntos rojos son donde se habían colectado monjas blancas o rescatado a través de materiales de herbario en distintas partes del mundo, o las plantas que nosotros poseíamos en la estación experimental, y la calidad, el nicho real y el nicho potencial. Entonces, toda esa parte oscura, si ustedes ven hasta México, ¿no? Es la potencial. Pero luego se hizo una sobreposición de mapas de cobertura vegetal, y ahí venía la parte triste. Ya solo de esta parte solo quedaba el 20% de cobertura vegetal de bosque nuboso. Para no equivocarse, hay muchos lugares de estos todavía se registra bosque, y lo que en realidad se encuentran son plantaciones de pino, que por ahí la gente ha equivocado. Es decir, hay un bosque de pino. No, plantaciones, monocultivos de pino, igual que la palma africana, caña de azúcar, el pino. Y en muchos casos la gente derriba grandes cantidades de bosques nubosos para poder sembrar estos monocultivos de pino. Bueno, y entonces empezamos a reintroducirla, y en el 2017, nuestro símbolo patrio, la máxima joya de la biodiversidad vegetal de Guatemala, volvió a florecer en los bosques de Guatemala. Un esfuerzo, y por eso yo les decía, una historia de cómo amar a este país. ¿Por qué decimos que es el símbolo patrio? En ese momento era el menos entendido, porque en verdad no se sabía mucho. Lo primero fue ponerle el nombre correcto. Tengo las estructuras moleculares, tengo la fotografía de los 40 cromosomas que posee la monja blanca, y en este momento nos encontramos en estudiando las diferentes líneas genéticas de nuestra flor nacional. Les explico así de la manera más didáctica. La monja blanca es una forma de Lycaste virginalis, pero como digamos los humanos, nosotros las formas serían los chinitos, los latinos, los europeos, los afrodescendientes, afrocaribeños, afroamericanos, africanos, pero dentro de los mismos grupos culturales, que ahora no se habla tanto de razas, sino se habla de grupos culturales, hay variaciones de diferentes alturas, color de ojos, forma de nariz, flacos, gordos. Pues igual pasa con nuestra monja blanca. Como nosotros queremos hacer un rescate muy serio, formal, entonces empezamos nosotros a investigar esas líneas. En ese momento estamos. Es algo muy fuerte, es algo muy complicado, pero bueno, vale la pena hacerlo. ¿Por qué protegerla? Por sostenibilidad, porque es nuestro símbolo patrio, es nuestro parte de patrimonio cultural y natural, y no solo es patrimonio natural, es cultural, es símbolo patrio, y hay muchas historias, hay mucha poesía, sellos postales. Me acaban de dedicar, la segunda vez que me dedican sellos postales, porque la primera vez fue en República Dominicana, unos sellos postales, y uno fue con monjas blancas aquí en Guatemala, y el menos entendido y menos conocido. Y es amenazada por los coleccionistas. La principal causa de la destrucción de la monja blanca es la destrucción del hábitat. Y la segunda, la satisfacción de un ego personal, que así como cuando va la gente a Petén y quiere traer su vaso ceremonial para que sea su portalapiceros, o su monito, su guacamaya, pues la gente viene a Cobán y quiere llevarse sí o sí una orquídea, y no le importa de dónde sea. Miren ahí por el área del biotopo del Quetzal, Purulá, ahí están los vendedores ilegales saqueando, y la gente no le importa. A pesar de que uno ya le dio una lección y ya platicó con ellos, a la gente lo único que le interesa es su ego, tener en su sala una orquídea. Y pues mucha de esta gente tiene la plata para pagar en el mercado negro miles de quetzales o dólares para tener una monja blanca. Ese es otro de los frentes con los que estamos nosotros luchando. No soy solo yo, es un grupo de personas. Soy la cara visible, pero es un gran grupo de personas
Algunos, tengo que trabajar tengo que tener 2 o 3 trabajos para poder mantener esta locura, pero muchos de ellos son voluntarios. Y estamos preservando acá este banco de germoplasma, patrimonio de la familia Archila, patrimonio nacional y patrimonio de la humanidad. Aparte de la monja blanca, tenemos 50 especies más que ya no existen en la naturaleza. ¿El por qué conservar? Es que no podemos, y por qué es investigar, es que no podemos conservar lo que no conocemos. Esto lo dije en el 2017 y ahora en el marco de una pandemia digo, de nada sirve investigar si no hay paralelo a esto un proyecto de conservación. Me robé un minutito más, según veo el cronómetro. Gracias. Gracias por su participación, doctor Archila. Cabe mencionar que el doctor Archila es originario de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz. Es ingeniero agrónomo, licenciado en Administración de Empresas y Gestión de Negocios. Posee una maestría en Ciencias de la Ingeniería Agronómica y es especialista en plantas de sotobosque. Ha realizado diversos estudios universitarios en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad Rafael Landívar, en Colorado College y en la Universidad de Harvard. Asimismo, completó un doctorado en la Atlantic International University. Desde temprana edad se comprometió con el rescate y conservación de orquídeas y también se ha dedicado a la investigación de la familia Orchidaceae a nivel mundial. Ha logrado publicar a la fecha 215 artículos científicos internacionales y 17 libros. También es fundador de la revista científica Guatemalensis y es el autor del nuevo nombre asignado a la monja blanca, Flor Nacional de Guatemala, Lycaste virginalis forma alba. Actualmente es el director de la Estación Experimental de Orquídeas de la familia Archila y director editorial de la revista científica Guatemalensis. Gracias. Ahora, para continuar con la segunda exposición, está a cargo del doctor Darío Flores de DIGECADE del Ministerio de Educación, quien tendrá bien hablar sobre los aprendizajes significativos con relación a la marimba y a Tecunumán. El doctor Rubén Darío Flores es originario de la ciudad de Guatemala, es un director coral con una trayectoria importante en el montaje de la música coral de todos los géneros, estilos y formatos. Su formación musical la obtuvo en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Normal para Maestros de Música. Además, ha recibido cursos de perfeccionismo musical, coral y pedagógicos en la Universidad de Chile. Ha participado en numerosos eventos relacionados con la música coral y la pedagogía musical en Centroamérica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Colombia, entre otros. Es licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala con estudios de Teología en la Universidad Mariano Gálvez. Posee un máster en Educación por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y un doctorado en Investigación Musical en la Universidad Complutense de Madrid. Es docente de las universidades de San Carlos de Guatemala y la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Educación Artística en el Ministerio de Educación y coordinación del programa Pentagrama de Coros, Bandas, Orquestas Marimba y Estudiantinas a nivel nacional. Muchas gracias, Candy. También, tal vez antes de la presentación del doctor Flores, solo les recordamos a todos que vamos a tener un espacio para que puedan hacer sus preguntas, así que nos va a acompañar el doctor Freddy Archila y el doctor Rubén Darío Flores para contestar todas estas preguntas que ustedes tienen o hacer sus comentarios, así que muchísimas gracias por lo que nos están aquí indicando en el chat. Adelante, doctor. Muy bien, verificando si tienen mi audio y la visión de mi persona, puedo empezar. Sí, así es. Únicamente se perdió la presentación. Ah, perfecto, sí. Antes de la presentación, pues agradecer a los organizadores de este importante evento, foro,
que es intergubernamental e interinstitucional, y para el Ministerio de Educación, pues por supuesto, estamos llamados a aportar en lo que se pueda para que el currículo nacional base y todo lo que se desea, la aspiracional que tiene el mismo, pueda llegar al aula de una manera significativa, como dijeron, ¿verdad? Pues bien, voy a compartir este pequeño haikai aquí está, de Flavio Herrera. Flavio Herrera es un poeta, escritor guatemalteco del siglo XX, del siglo XX, y él escribió, cultivó el género haikai japonés, tanka también, y él escribe esta belleza que creo que comprime primeramente lo que es la marimba, como en seguimiento, un poquito encadenando a lo que acabamos de escuchar, la maestría de exposición sobre... Bueno, muy bien. La presentación ya la coloqué, si me autoriza a ponerla, por favor. La presentación. Ya. Pues bien, entonces, el haikai dice, la marimba, la jungla entera está ya rota de música de pájaros de madera. Digo esto porque acabamos de oír una brillante exposición del doctor Archila. Tengo el gusto de haberlo saludado alguna vez en Cobán, hace como 2 años. Fue un honor. Pues, y en efecto, lo que Flavio Herrera estaba diciendo más o menos en los años 30, se cumple aún en este momento. En este momento yo puedo hacer una descripción que en Guatemala, pues podrían compartir mi presentación, por favor. Bueno, si no, se la vamos a compartir de otro lado, pero voy a decir de nuevo el haikai. Dice, la marimba, la jungla entera está ya rota de música de pájaros de madera, ¿verdad? Entonces, como les decía, la misma idea que tenemos de la marimba como algo místico, mítico, como algo que ha quedado como cuando un fósil fosilizado en el tiempo, pero que está en el corazón y en la conciencia de los guatemaltecos. Porque aunque en efecto la juventud, no toda la juventud baile marimba, y estoy tocando un tema reciente, de reciente lío por ahí, ¿verdad? Queda muy cierto, ¿verdad? No todos bailan marimba, pero la reconocen como suya, la escuchan. Cuando escuchan algo, casi que reconocen por lo menos las 2 o 3 clásicas que son Lágrimas de Telma, Noche de Luna en Rías y Río Polo Chic. O Pídenle una Xelajú, después en Cuilco me enamoré, bueno, y así, y de eso trata la marimba ahora. Sin embargo, de una manera periférica, hay muchas manifestaciones que se han estado, tanto que vienen de esfuerzos intencionales de la sociedad civil, por decirlo así, así como el esfuerzo personal que tiene propiamente, yo creo que la pantalla que están viendo, ahí dejémoslo, Miguelito, gracias. Pues voy a continuar. Los esfuerzos que hay desde la misma sociedad como tal, o desde la manera oficial, ya eso es lo que me voy a referir, porque yo sí considero que la marimba está como trabada en los años 50, desde las últimas composiciones de marimba, que son Lágrimas de Telma, por ejemplo. Yo hasta le puedo llamar el síndrome de Lágrimas de Telma, porque la música, usted oye un programa de radio, de radio con marimba, y siempre ponen Lágrimas de Telma, Río Polo Chic, o ponen Cobán, ponen el grito, ¿verdad? Pero de ahí no pasan. ¿Por qué? Porque todavía la marimba no ha sido asimilada como lo que es y como lo que se desea desde el punto de vista de la legislación. De hecho, recientemente se acaba de celebrar el Día de la Marimba, el 20 de febrero, el Día Nacional de la Marimba, porque fue institucionalizada por un decreto legislativo en el cual se plantea de que es necesario que la marimba sea el símbolo nacional, pero si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las ilustraciones de la marimba, la marimba solo está sin músicos. Y una marimba sin músicos no es marimba, solo es el instrumento. Entonces, cuando hablamos de la marimba, tenemos primeramente que hacer ya el esfuerzo curricular en
dominar el pensamiento hacia la marimba, sus músicos, sus creadores y su repertorio. Y los alcances, sistemáticos que puede llegar a tener el cumplimiento de la legislación al respecto, ¿verdad? De hecho, les comento que en el Congreso de la República hay por ahí alguna intención de un diputado, una iniciativa de ley por hacer un reglamento para que uno de los decretos leyes del Congreso, que es el año 99, obliga al Ministerio de Educación a que en cada establecimiento educativo haya una marimba. Y eso me parece que es un camino a seguir, porque por ahí van a ir algunas acciones cuando esta ley del fomento de la marimba pueda cumplirse. Pero para que eso pase, ¿qué podemos hacer desde el mismo Ministerio de Educación? Pues tengo que decirles que de los dos temas que me tocó hablar, de los dos temas, están como que en un péndulo entre el mito y la realidad, ¿verdad? Se dicen muchas cosas de la marimba, se hablan maravillas de la marimba, hasta hay locutores especializados que cometen algunos errores como el que les voy a decir. Dicen, por ejemplo, en lo que los maestros de la marimba de Chapinlandia afinan sus baquetas, pues las baquetas no se afinan, ¿verdad? Lo que se marimba se afina son las teclas. Pero hay algo que sí hay que dejar esclarecido siempre en todos los conocimientos que se transmiten y se retransmiten sobre la marimba, y son los siguientes. La marimba es un instrumento de música perteneciente al grupo de percusión idiófono. Idiófono porque es él el que suena, ¿verdad? Son las cuerdas. En el caso de un piano, las cuerdas son los que suenan. En el caso de la marimba, lo que suena es la madera, porque es de madera, 99%. Está formado por un conjunto de láminas de madera dispuestas de mayor a menor tamaño, las cuales son golpeadas con masas para generar música. Cada una de esas láminas o teclas tienen su propia caja de resonancia. Para los guatemaltecos resulta impensable vivir una feria, y ahí es donde yo decía, ¿verdad? Cómo esto puede ser hasta un pensamiento casi como que fosilizado en la cultura general. Y resulta impensable vivir una feria, una fiesta o un almuerzo de domingo o una celebración patria sin el sonido inconfundible de la marimba. Una fiesta o una celebración patria sin el sonido inconfundible de la marimba. Es por esa razón que el Día Nacional de la Marimba se celebra el 20 de febrero. ¿Qué se sabe sobre la marimba? Bueno, hay alguien que dice, hay poemas hermosos como el de Rubio Solares Gálvez, que dice, me han dicho que te labraron, ¿sí? Todo lo hemos oído, lo oímos ese día. Pues sin embargo, se habla sobre de dónde viene la marimba. Pues la marimba es un instrumento que parece ser de una creación universal en varios continentes. Cuando hablo de varios continentes es porque se encuentra en el Asia, se encuentra en el África, se encuentra en muchas más partes de Guatemala, aparte de Guatemala. Muchas veces se considera que solo en Guatemala existe la marimba y es un mito que hay que derribar, ¿verdad? Según lo que recopiló el maestro Lester Godínez, el probable origen del concepto de marimba se origina en África, Congo, Sudán Oriental, Senegal, en cuyas regiones existen unos instrumentos musicales que nos recuerdan a la marimba. Luego se difuminó hacia Asia, a Mesoamérica llegó con el influjo de la esclavitud africana que en la colonia, ¿verdad? Asentándose culturalmente en la región. Probablemente nunca vino una marimba, pero la idea estaba presente. Fíjense que la primera forma que aparece mencionada la marimba en un libro de historia de Guatemala es en la historia que narra el padre Domingo Juarros, ¿verdad? En la inauguración de la Catedral de Santiago de Guatemala en el siglo XVII, hoy antigua. Los cronistas citan que en las festividades sonaron marimbas tocadas por mulatos. Luego el concepto, como ustedes saben, fue aceptado por todos los habitantes del país, ¿verdad? Bueno, después la marimba en 1955 fue declarada símbolo patrio, ¿verdad? Después como instrumento nacional y en el año 99 como instrumento nacional, ¿verdad? En el año 2011, la Organización de los Estados Americanos, y esto es muy importante,
porque declaró a la marimba guatemalteca como Patrimonio de las Américas, acto en el cual estuvieron presentes 3 marimbas de Guatemala. Recuerdo las 3 marimbas del Ministerio de Cultura que viajaron a Washington para hacer la presentación, porque la marimba de Guatemala fue declarada como un patrimonio de todas las Américas. Fíjense, no es la marimba de México, de Chiapas, no es la marimba de Colombia, de Ecuador, de Dominicana, de Costa Rica, sino la marimba de Guatemala. Entonces, generalmente hay otra creencia, que generalmente que la marimba solamente es de hormigo, ¿verdad? No, no es así. Se utilizan otras maderas, especialmente el roxul y el caoba, que tiene una sonoridad tan buena como la marimba. O sea, con esto yo quiero aclarar que podemos nosotros dar una excelente generalización de la marimba, pero sin caer en aquellas cuñitas nacionalistas que nos van a decir solo de hormigo, solo de color como cafezón, que solo en Guatemala hay marimbas. No, hay que indagar. Y fíjense que en los recursos del Ministerio de Educación, los recursos educativos para docentes, hay materiales que les pueden a apoyar a los docentes de educación musical. Los maestros de música saben esto porque se educan en las normales sobre el tema, pero en los otros profesorados y la formación de docentes siempre se mantienen lo que dicen a veces los cromos que venden en las librerías, pero hay que como empezar, así como estamos aprendiendo de la monja blanca, pues nosotros podemos mejorar, por así decirlo, la información que vamos a trasladar a los estudiantes sobre la marimba, sobre los 3 temas, los 3 mitos, el origen, la unicidad o la exclusividad que sea de Guatemala, ¿verdad? Y el repertorio. El repertorio, gracias a que algunos jóvenes marimbistas están incursionando en música moderna, contemporánea, esto está mejorando, pero tenemos que hacer muchos grandes esfuerzos desde los ministerios y desde las mismas entidades que hacen cultura en Guatemala para que la marimba no se quede fosilizada solo con el repertorio de hace 50 años. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es el tema de Tecunumán, ¿verdad? Solo tengo los minutos para eso. Por favor, pasar a la siguiente. Aquí, bueno. Les puse esto, el doctor Archila les mencionó al doctor Van Akren, ¿verdad? Él hizo un estudio, publicó un libro que se llama La visión de los vencidos de la conquista, ¿verdad? Y ahí esto trata sobre un descubrimiento en México de un lienzo, ahí lo pueden ustedes ver, ustedes pueden entrar al sitio de la Universidad Francisco Marroquín, lo van a poder examinar, y van a poder ustedes ver las muestras gráficas de la visión indígena de su tragedia. Ahora, aquí podemos, por ejemplo, aquí se ven son los caminos. Fíjense que esta partecita donde está es donde se demuestra que Pedro de Alvarado entró más o menos por donde hoy está Zapotitlán, o sea, Retaluleo, y su viaje conquistatorio subió más o menos por donde está el camino de Retaluleo a Quetzaltenango, y antes de llegar a Quetzaltenango, y en el libro, el autor identifica casi exactamente el lugar donde se libró la batalla que nos narran las diversas fuentes, de las cuales voy a citar algunas. Los anales de los cachiqueles menciona, lo leo literalmente, este año llegaron los castellanos. Hace 49 años llegaron los castellanos Xepit y Xetulul. El día 1 Ganel, el 20 de febrero de 1524, fueron destruidos los quichés y castellanos. Su jefe, llamado, el jefe español, ¿verdad? Su jefe, llamado Tonatiuh Avilantaro, conquistó todos los pueblos. Hasta entonces no eran conocidas sus caras. Hasta hacía poco se rendía culto a la madera y a la piedra, habiendo llegado a Xelajú, derrotaron ahí a los quichés. Fueron exterminados todos los quichés que había. Esta visión que en ningún momento hace una mención directa de el héroe de Marras, ¿verdad? El héroe de quien me voy a referir ahorita. ¿Quién fue Tecunumán? Primeramente es el símbolo. Es un símbolo, el héroe nacional. Aunque sabemos que así como hay diversas muestras de flores hermosas de Guatemala, como aparte de la monja blanca, así como sabemos que en Guatemala también hay otros instrumentos como el arpa que se toca en Verapaz,
que se tocan las verapaces, así como las violines que se construyen, rabeles que se construyen todavía en el oriente de la República, que podían ser un símbolo nacional. El maestro Normas puso por ahí que él había propuesto ya al manatí como animal nacional. O sea, no solo el hecho de que existan los símbolos es como para hacer sencillamente una llamada de atención sobre el valor de lo que es este país para más o mucho más. Pues como símbolo, el Tecumán nosotros lo tenemos también dentro de un mito. El mito, la historia afamada de que todos hemos recibido, especialmente los nacidos en el año 60, donde recientemente se había desarrollado esa simbología, que recibimos justamente de primera mano la historia heroica, pero yo siempre dudé si era realmente heroica, porque en la historia heroica el héroe muere, el héroe es derrotado, y el campeón de esa historia triste es el conquistador. Entonces, es algo como que hay que razonar, hay que recomponer, reconceptualizarlo hacia donde yo propongo lo siguiente. Bueno, luego tenemos a Tecumán como el héroe histórico, la historicidad de Tecumán. Mucho se ha discutido, se han hecho buenas investigaciones, se han escrito libros muy apasionados sobre el tema, y independientemente también de la lírica, como aquel hermoso poema que escribe Miguel Ángel Asturias, que es usando unas gitanjáforas maravillosas, se oye cuando el declamador dice borón, 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 teponón, teponach, tepón, y que empieza así, Tecunumán, el de las torres verdes, el de las altas torres verdes, verdes, el de las torres verdes, 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 con un ritmo maravilloso. El mismo maestro Jorge Sarmiento le hizo una cantata a ese poema precioso. Esa mitología que se construyó alrededor de ella, vamos a buscarle su historicidad. Desde luego que el lienzo de Huacuechoyán, que es el que ustedes tienen ahí enfrente, ¿verdad? Fíjense que curiosamente dice que fue encontrado en una panadería en México, ¿verdad? Lo tenían como adorno hasta que llegaron unos conocedores, unos historiadores, unos investigadores, y vieron que ahí estaba la historia de la conquista de esta región, ¿verdad? Y entonces ya lo recuperaron, y aquí en Guatemala la Universidad Francisco Marroquín lo restauró de una manera virtual, ¿verdad? Una manera como ustedes lo pueden ver ahí. Lo pueden ver, si entran a ese sitio, lo pueden hasta examinar en cada parte de la historia. Pues la historicidad de Tecumán sí podemos decir que existió ese personaje, ¿verdad? En las memorias del memorial de Atitlán, ¿verdad? En los título de Coyoy, ¿verdad? Y existen menciones inclusive del nombre mismo. Es decir, no estamos haciendo una clase de historiografía, porque podríamos haber examinado los títulos mismos. Pero lo que yo quiero es que como desde el Ministerio de Educación planteamos de que la historicidad sí se puede demostrar. Lo que no se puede demostrar es que lo del mito sea real, ¿verdad? Y por otro lado, ya eso es donde quiero yo llevar la conversación para hacer luego un cierre sistemático más real, acorde a la realidad, es que Tecumán, el de las Torres Verdes, habiendo existido, fue resaltado, fue como traído a la memoria, no a la memoria, sino a la oficialidad, al discurso oficial, hasta el siglo XX, más o menos entre los años 60 y 80, ¿verdad? Eh, Inclusive fueron aquellos momentos también en que los mismos artistas del momento, como González Goyri y Galeotti Torres hace el que está en Shela, ¿verdad? Recuerdo que ese quedaba en la entrada, ¿verdad? Pero lo trasladaron para la salida, para la salida a San Marcos. Y en el caso de aquí de Guatemala, ¿verdad? El de González Goyri aquí en el frente, por la Aurora, ¿verdad? Que está totalmente desvirtuado porque ya nadie ubica dónde están las nuevas generaciones, ni fu ni fa, de saber que allí hay un símbolo de Tecumán, ¿verdad? Una excelente cultura. Hasta podríamos decir, no sé si intencional degradación de poner la figura
iglesia de Tecunumán, en el billete de menos valor, en el billete de 50 centavos. Todo esto a mí me da como un revoltijo en la cabeza para llegar a pensar, bueno, si existió realmente un héroe que tuvo la valentía de conducir a sus tropas a la defensa de su territorio, aparte, amén, de que esas tropas ya estaban muy bien entrenadas porque dentro de los mismos señoríos del altiplano ya existían serias diferencias que están debidamente documentadas. Pero quiero hacerles llegar a algo que no es Tecunumán. Miren, hay una fuente cachiquel, que habla de un héroe llamado Kashi Imosh, quien se alzó con sus huestes durante toda una década entre 1527 y 1540. Esto me dice a mí algo, que así como hubo un Kashil Imosh, así como tuvo que haber habido otros dirigentes militares de los diversos pueblos en Huehuetenango, en San Marcos, en el camino de Xinca, de aquí para El Salvador, que realmente le tuvieron que hacer frente. La razón fundamental de aquí es que la superioridad militar era evidente, era en armas de fuego contra armas que eran contundentes para pelear entre los que tuvieran la misma calidad de armas, ¿verdad? Pero con armas de fuego, con caballos, aunque sea con menos tropas, pero o sea que la estrategia, por mucha estrategia que se tendría, las batallas tenían que ser difíciles, ¿verdad? Entonces, si nosotros anteponemos o ponemos entre sí a Cachilimos y a Tecunumán, yo pensaría que el que se hubiera llevado la dignidad de ser el héroe es Cachilimos y no Tecunumán. Razones políticas tuvo que haber habido y no las vamos a discutir aquí para que fuera escogido Tecunumán. Entonces, yo quiero ir ya como redondeando el tema, ¿verdad? Hay en Guatemala, evidentemente, por favor, deja de presentar porque ya creo que no es necesario. No es necesario. Es que la presentación que yo tenía la había modificado. Gracias. Pues bien, entonces, es necesario saber que Guatemala, la composición de Guatemala es una composición que tiene una confrontación que no podemos dejar de evidenciar en este país. Hoy, el diálogo intercultural pesa más que en la confrontación que hubo antes, pues sigue habiendo, por supuesto, ¿verdad? Antes de los acuerdos de paz, ¿verdad? Los acuerdos de paz y el nuevo currículum se orienta hacia un diálogo de la interculturalidad en donde nosotros tenemos que fomentar los valores de los guatemaltecos o de los habitantes de este territorio, porque Guatemala no existía en ese entonces, los habitantes de ese territorio que le dejaron su vida, que le dejaron con mucha valentía abonaron para que este pueblo sea como es. Para ello, entonces, la historiografía guatemalteca moderna, contemporánea, plantea cinco probables posturas. Se las voy a leer. Dice, Tecún fue un personaje histórico y, en efecto, un capitán del ejército quiché que enfrentó las huestes de Pedro de Alvarado en febrero de 1524 y perdió la batalla. Eso no lo podemos ver, ¿verdad? La ortografía del nombre, pues, hay varias corrientes del nombre, unos le hablan con Tecún, otros Tecún y el Humán se lo agregan en algunas fuentes, en otros no, pero sí es probable que existió así, ¿verdad? Es muy probable que Tecún haya sido justamente el capitán Quiché, según lo relata Alvarado, porque Alvarado en su carta de relación a Cortés, recuérdense que Alvarado quería quedar bien por Cortés porque Alvarado era una molestia para Cortés. Cortés se quiso deshacer de él y lo mandó al sur, a las Figueras, ¿verdad? Entonces le era molesto a Cortés porque había sido el culpable de la noche triste. Entonces se deshizo de él mandándolo acá. Entonces él quería impresionarlo con su carta de relación. Y en su carta de relación tampoco menciona el nombre, ¿verdad?
El combate cuerpo a cuerpo entre Tecún y Pedro de Alvarado no fue relatado por él, pero sí por las crónicas indígenas, ¿sí? Por las crónicas indígenas, ¿verdad? Y el principal, y esto es importante para ver si pudiéramos, por ejemplo, buscarlo y utilizarlo para un sexto grado o un primero básico, especialmente el título llamado Coyoy. Ese se consigue en internet, está el título de los Coyoy, ¿verdad? Existe porque es un título escrito por fuentes indígenas. Y la idea es recuperar la memoria de resistencia de pueblos originarios ante la invasión española. Existen ejemplos como el Caxis y Mojo. Por lo tanto, sí me he dado cuenta que la intensidad de la mención misma de Tecunumán ha bajado en los últimos años. Probablemente de manera natural, natural, o bien pudo haber sido que por eso mismo el Congreso, el Congreso en cierto momento de la República pudo haber tirado la celebración del 20, casi que por la marimba, o sea, sustituir la celebración del 20, pero no quitando la de Tecunumán. De todas maneras, los dos están vigentes, los dos decretos. Y por lo tanto, pues en la escolaridad y en los contenidos del área del área, ¿verdad? Sí se pueden mencionar, pero sí hay que buscar la manera de capacitar a los docentes o plantearles alguna guía de cómo investigar ese hecho y verlo ya a la luz de la historia y no a la luz de los mitos. Los mitos, porque sí, en realidad, el mito de la marimba con la marimba guatemalteca, como el mito de Tecunumán, como el único que enfrentó a los españoles, está presente. Y aquí lo voy a ver como jefe del Departamento de Educación Artística. Digamos, yo veo que, por ejemplo, utilizar estas dos constructos, marimba, y en marimba solo el paván, y no es el paván original, no es el paván real que se hace en Cobán, sino es una suite que recopilaron el Ministerio de Cultura en los años 80, ¿verdad? No es el paván original, pero ese es el que se usa, ese es el que lo venden en las discotecas, ¿verdad? O lo bajan de internet. Y el hacer vestir a los niños con traje de Tecunumán y de Quetzalito, pienso que eso no es educación artística tampoco, ¿verdad? Porque no se está reflexionando absolutamente nada sobre la historia, sobre el contenido de la nacionalidad. Yo creo que sí se pueden enderezar estos procesos para que tengan que sean aprendizajes significativos, que el estudiante sepa que la marimba tiene un lugar egregio dentro de la cultura guatemalteca y que él mismo podría ser marimbista, él mismo podría ser compositor, él mismo podría, y ya no solamente escuchar las hermosas melodías de los abuelitos que escribieron, son maravillosos, ¿verdad? Que escribieron la música de hace 50 años, ¿verdad? Con esto quedo, espero haber tratado de hacer un cierre orientado pues a los aprendizajes significativos. Tenemos que replantearnos la forma en que estamos dando los contenidos. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, doctor Rubén Darío Flores.